Entonces escriban, por favor, del siguiente circuito eléctrico determinar el valor de la resistencia de carga para obtener máxima transferencia de potencia De la resistencia de cargas, perdón, profe. Determinar el valor de la resistencia de carga para obtener máxima transferencia de potencia y calcular dicha potencia. Y calcular dicha potencia. ¿Ya todos lo escribieron? Profesor, dice un compañero si lo puede aceptar. Permíteme, déjame ver. Listo, no nada más era uno, eran 4, pero no los alcancé a ver. ¿Listo? Ay. Entonces, repito, del siguiente circuito eléctrico, determinar el valor de la resistencia de carga para obtener máxima transferencia de potencia y calcular dicha potencia. ¿Listo? ¿Ya todos lo tienen? Sí, profesor. Bueno, denme un minutito, permítanme un minuto nada más. Bueno, regresando. Vamos a ver lo que nos falta del tema, que es máxima transferencia de potencia. Y hablar de máxima transferencia de potencia, a veces en los enunciados, hay que entenderle bien al enunciado, hay que leer bien el enunciado que nos den. Piden máxima potencia, la máxima potencia que proporciona el circuito, más que máxima transferencia de potencia. Siempre que digan la máxima potencia del circuito, debe de ser en alguna carga, y la carga es el elemento en donde deseamos obtener la máxima transferencia de potencia.
Nosotros aquí estamos tratando de ser más específicos. ¿En dónde vamos a obtener la máxima transferencia de potencia? En la carga que conectemos. En este caso, de cualquier circuito eléctrico, vamos a tener dos tipos de carga. Siempre entre las terminales que vamos a tener del circuito, podemos conectar una resistencia o podemos conectar una impedancia, que si se acuerdan, ustedes ya vimos potencia media, que es en una resistencia. La L es de la palabra carga en inglés y es la primera letra. Entonces, por eso vimos primero potencia media y potencia compleja. Siempre la potencia en una resistencia es potencia media, real, activa o promedio. Y siempre la potencia en una impedancia es potencia compleja. Por eso vimos primero esa parte, y ahora que requerimos la máxima transferencia de potencia, esa sola puede suceder en la resistencia de carga o en la impedancia de carga. ¿Esto qué sería? De la manera más práctica, para que ustedes lo ubiquen, sería como su estéreo o, si lo quieren ver así, la bocina que van a conectar para escuchar sonido. Queremos que la cantidad de sonido sea la más grande, pues entonces queremos que haya una máxima transferencia de potencia, es decir, que la potencia media sea lo más alto posible para que tengamos la mayor cantidad de sonido o ruido, según sea el caso, escuchando a través de la bocina. Y puede ser una resistencia o puede ser una impedancia, que es como se maneja. Entonces, hablar de máxima transferencia de potencia implica que hay que determinar o el valor de la resistencia de carga para tener máxima potencia o el valor de la impedancia de carga para obtener máxima potencia. Y recuerden que esos valores, hay dos ecuaciones que nos los determinan, y una es ¿quién? Pues que la resistencia de carga es igual a la magnitud de la impedancia de Thevenin. Y la otra es que la impedancia de carga es igual al conjugado de la impedancia de Thevenin. Detalle, si el enunciado solo dijera determinar el valor de la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia, no tendríamos que calcular el circuito equivalente de Thevenin. Con calcular la impedancia de Thevenin es más que suficiente. Pero siempre que diga y calcular la potencia, pues es más fácil trabajar con el circuito equivalente de Thevenin que calcular o que trabajar con el circuito original, porque después de calcular la resistencia de carga, si nada más calculamos la impedancia de Thevenin, tendríamos que conectarla a este circuito y trabajar para encontrar su voltaje o su corriente, que nos implicaría mayor trabajo que si obtenemos el circuito de Thevenin equivalente, en donde vamos a tener a mis puntos A y B, impedancia de Thevenin, voltaje de Thevenin, y después conectamos la carga. Es mucho más fácil y va a dar el mismo resultado trabajar con el equivalente de Thevenin para calcular la corriente o el voltaje en la resistencia de carga que dejar el circuito original y sustituir el valor de la resistencia de carga para después obtener su voltaje, su corriente y poder calcular la potencia. Es por ello que siempre que les pidan calcular la potencia en la carga o la máxima potencia del circuito, vamos a obtener el circuito de equivalente de Thevenin completo, es decir, voltaje de Thevenin y o impedancia de Thevenin. Pero si solo me piden la carga, su valor, entonces con calcular la impedancia de Thevenin es más que suficiente. Por eso repito, hay que aprender a leer. No nada más es ver el enunciado y porque diga Thevenin, empezar a hacer los cálculos. O porque diga máxima transferencia de potencia, calcular el circuito equivalente de Thevenin. No, depende de la variable que quiera encontrar. Bueno, ¿dudas, preguntas?
No, profe. ¿No? Bueno, entonces, este sería el circuito original. Vamos a trabajar con él. Vamos a obtener la resistencia de carga, que no es más que obtener la magnitud de la impedancia de Thevenin. Entonces, tomen una captura de pantalla para que tengan el circuito, o si ya lo dibujaron mejor, porque para no estar escribiendo el circuito cada rato, voy a trabajar con el mismo. Entonces, tomen una captura de pantalla, por favor. Y me avisan cuando ya. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. ¿Qué vamos a hacer primero? Por si nada más nos hubieran pedido la resistencia de carga, vamos a calcular primero la impedancia de Thevenin. Y recuerden que para la impedancia de Thevenin, ¿qué le hacemos a todas las fuentes que tiene el circuito? Primero quitamos la carga. Además de que no la conocemos, la quitamos. Segundo, ¿qué le hacemos a todas las fuentes del circuito? Decimos que ¿qué? ¿Las igualamos a cero? Nos Se igualamos. igualan a cero. ¿Y qué significa? Toda fuente de corriente que yo iguale a cero, ¿por qué la tengo que sustituir? Por un circuito abierto. Por un circuito abierto. Y además voy a exagerar el circuito abierto para que no haya problema de qué es lo que queda. Y toda fuente de voltaje que yo iguale a cero, ¿por qué la tengo que sustituir? ¿Qué pasó? Por un cortocircuito. Por un cortocircuito. Entonces, tenemos el circuito abierto y tenemos el cortocircuito. Esta es la estructura que nos queda. Tenemos dos opciones siempre. Una es aplicar reducciones serie paralelo, si el circuito lo permite, y si no pudiéramos aplicar reducciones serie paralelo, aplicamos ecuación general. Primero, este circuito no es necesario aplicar ecuación general. Podemos trabajar con reducciones serie paralelo. Primero, hay que ubicar e identificar que las terminales de acceso son la terminal donde está la letra A y la letra B. Entonces, tenemos que empezar del lado contrario e irnos acercando. Los últimos elementos que reducimos son los más cercanos a y B. Primero, ¿cómo está la resistencia de 10 del circuito? ¿Qué pasó al momento de que tenemos un circuito abierto y un cortocircuito por las fuentes? ¿Qué le pasa a esa resistencia? La considero que quedó como Desconectada. desconectada, porque solo está una terminal, la otra no está conectada a nada, por lo tanto ni está en serie ni está en paralelo a ninguna parte de mi circuito. Por lo tanto la puedo despreciar, la voy a quitar tantito para que no haya problema. Es como si yo no la tuviera conectada, así está mi circuito. Esta, por ser una terminal, pues también la puedo quitar y así me queda. Y ahora yo espero que no tengan problemas para decirme cómo quedaron mis elementos, quiénes quedaron en qué conexión y qué con respecto a quién. ¿Quiénes quedaron en serie? 20 y 15. 20 y 15, ¿nada más? Bueno, y el menos 20 y 30. Exacto, esos ya están. Ahora, estos dos, ¿con quién quedaron en paralelo? Con la bobina. Con la bobina. ¿Y estos dos, con quién quedaron en paralelo? Con la resistencia. La resistencia de 20. Voy a regresar las terminales porque yo no las puedo eliminar, nada más las quité para que les fuera más fácil darse cuenta de cómo estaban los elementos y entonces voy a hacer las reducciones que considero pertinentes. Y digo que tengo una reducción A o de una impedancia en donde por tener dos elementos en paralelo, ¿cómo puedo reducirlos si son impedancias? ¿Qué aplico?
Si tengo dos elementos en paralelo y son impedancias, ¿cómo las puedo reducir? Por el producto entre la suma. El producto entre la suma. Entonces, una impedancia en la suma, es decir, voy a decir que es 20 más 15 y la voy a multiplicar por la que está en paralelo, que es 15i. Y la voy a dividir entre 20 más 15 más 15i. Esa es una. La otra me dice que es una impedancia que es 30 menos 20i y la voy a multiplicar por 20, que es la otra impedancia. Y después la voy a dividir entre 20 menos 20i más 20. Y voy a calcular cada uno de los valores. Para que no tengamos ahorita problemas, y como hay que ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, voy a trabajar a través de la aplicación de Math-Halley, que es la que más me gusta a mí, y voy a escribir doble paréntesis porque tengo que es 20 más 15. Esos dos los voy a multiplicar por 15i. Pero para poderlo dividir, todo debe de quedar encerrado entre paréntesis. Por eso debo de colocar los paréntesis que yo necesito. Y ya después le digo entre, y entonces ya me deja en el numerador 20 más 15 por 15i. Y en el denominador 20 más 15, perdón, más 15i porque la tengo que sumar. Y entonces le doy enter y me dictan, por favor, porque yo no puedo ver la pantalla. Es 5.43 ¿qué? 103. 103, ajá, y después la parte imaginaria. Más 12.67.241 Sí, 67.241i. 41i. Perfecto, esa es la primera. Para la segunda, de nuevo, como voy a multiplicar y después dividir, abro doble paréntesis y primero escribo 30 menos 20i por 20, que era la resistencia, y todo eso entre 30 menos 20i más 20. Y se supone que nos dio 13.10.000, ¿qué? 344. 344 más o menos. Menos ¿Sí? 2.75.862i. Gracias. Entonces, ya tenemos las dos. Voy a regresar la pantalla. ¿Sí vieron lo que hice? Sí, profe. Bueno. Esto es los resultados. ¿Qué fue lo que hicimos? Que del circuito que teníamos, ahora lo que nos quedó en la terminal A, tenemos una impedancia A y una impedancia B. Y después mi terminal B. Y entonces, ¿cómo obtengo la impedancia de Thevenin o la total que me va a dar el circuito? ¿Qué tengo que hacer nada más? Sumar las impedancias. Es decir, ZA más ZB. Por favor, me dicen cuánto da esa suma, 5 decimales, ya saben. Bueno, sería 7, 4, 3, 5 y 18. Ya nos quedaría 18.53.447. Más... Sería 9, llevamos una, 7 llevamos una, 9, 13 llevamos una, 6, 1, son 9, llevamos una, 3, 9 puntos. ¿Sí estoy bien? Sí. Sí, profesor. ¿Eh? Sí, profe. Bueno, déjenme escribir bien esta, 91.300, ¿qué? 379, ¿no? 179i. Bueno, y esa ya es la impedancia de Thevenin, que
repito, si solo me hubieran dicho el enunciado, determinar la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia, lo único que haríamos ahorita es obtener la magnitud de ese número y es más que suficiente. Pero como nos pidieron calcular también la máxima potencia, entonces vamos a tener que calcular el equivalente de Thevenin completo. Así que, por lo pronto, tómenle una captura de pantalla a esta parte, por favor, y me avisan cuando ya lo hayan hecho. ¿Ya? Bueno, voy a escribir aquí ese dato porque lo vamos a necesitar. Entonces, aquí va a estar el voltaje de Thevenin y aquí la impedancia de Thevenin. Y la impedancia de Thevenin es 18.53.447 más 9.91.379 y son ohms. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje de Thevenin, en donde teníamos una fuente de voltaje de 2 cis de 0, me dicen si me equivoqué en el dato, y una fuente de corriente de 3 cis de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí están bien los Sí. datos? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular el voltaje que hay de mi terminal a mi terminal B. Para no trabajar mucho o para no estar pensando qué hacemos, lo podríamos hacer por superposición. Oigan, ¿se le trabó el internet? Los signos y nos queden positivas. ¿Qué pasó? Se trabó todo. ¿Cómo que se trabó todo? ¿Se fue? Una Ah, pregunta. usted se trabó. La sesión. ¿Se acabó la sesión? No, como que Zoom lo sacó a usted, profesor. Ah, por eso les comento, ya se iba a acabar la sesión. No saben si lo que hizo fue automáticamente empezar una nueva y ni cuenta me di, o queda tiempo de la sesión. Todavía quedan 6 minutos. Quedan 6 minutos. Ah, bueno, ¿a partir de dónde no me escucharon? Cuando dijo que podíamos encontrar el voltaje de Thevenin con superposición. Ah, bueno, el comentario era que el circuito puede usar superposición, no puede usar otro método, pero el circuito no está tan fácil de resolver por superposición. Trabajaríamos un ratito y si lo podemos hacer de una vez por mallas, pues vamos a realizarlo de una sola operación y no tener que hacer dos y después sumar. Esta es una. Y la otra, comentaba yo que la ventaja es que no hay acoplamientos, y siempre que no existan acoplamientos, el método de mallas es muy fácil. ¿Sí? Es más, ni siquiera vamos a agrupar en cajones, porque no está complicado y se ve bien el circuito. Solamente cuando tengamos acoplamientos es cuando, sin importar que el circuito se vea muy simple, vamos a agrupar en cajones para no cometer errores. Pero en este caso, que no hay ningún acoplamiento, no vamos a agrupar en cajones y lo vamos a realizar por el método de mallas. Tenemos 3 mallas y además les decía que para no tener problemas, la corriente de las mallas siempre las vamos a dar en el sentido de la fuente para que al momento de igualar las ecuaciones a los voltajes de las fuentes, queden positivos del lado derecho. De lo contrario, nos quedarían negativos. Bueno, eso fue lo que dije.
Repetido lo anterior, entonces, ¿cuál quieren que sea la malla 1? Y a partir de ahí ya enumero. La que ¿La de qué? Ah, bueno, entonces esta es la corriente de la malla 1. Malla 2, la de aquí arriba. Malla 3, la de aquí abajo. Como ya escribí el método, ya puedo calcular el voltaje de Thevenin. ¿Y qué voy a decir del circuito? Voy a dejar el sentido de la corriente de la malla para la corriente del elemento. Recuerden que tengo que checar dos cosas. Yo voy a ir de A, voy a bajar después, voy a pasar por la bobina y la resistencia para llegar a B. Esa es mi trayectoria de mi caída de tensión. ¿Por qué elementos paso? por 15i y por 20. Por 15i por 20. Bueno, detalle. Quiere decir que entonces necesito para el voltaje de Thevenin, necesito encontrar el voltaje en 15i más el voltaje de 20. ¿Sí? Primer detalle. Aquí va a ser igual. Ahora, esto sería lo que yo necesito. De manera general, el voltaje de 15i y el voltaje de 20. ¿Se volvió a cortar? No, ¿Sí o profesor. No, ¿Mande? profesor. ¿No? Ay, chequen su internet porque también el mío luego no es, ¿eh? El que se haya ido sí, pero si no se corta, entonces a lo mejor es el otro internet. Bueno, entonces necesito el voltaje de 15 y el voltaje de 20. Como voy a usar directamente la corriente de la malla para la bobina de 15i y la corriente de la malla para la bobina de 20, nada más checo la trayectoria de mi caída de tensión, que es la que está en un color café más claro, o en otro color que es este que está aquí, ¿sí? Y están las flechitas indicando para dónde van. ¿Cómo es mi caída de tensión en dirección con respecto a la corriente que circula en 15i? ¿Qué corriente de malla circula por 15i? J2. J2. ¿Cómo es la corriente J2 en dirección con respecto a la caída de tensión en 15i nada más? Contrario. Es contraria. Por lo tanto, ese voltaje, por eso lo consideramos negativo. Ajá. Vamos con la de 20, la resistencia de 20. ¿Qué corriente circula en la resistencia de 20? J3. ¿Perdón? J3. J3. ¿Cómo es la dirección de la corriente de la malla 3 con respecto a mi caída de tensión en la resistencia de 20? ¿Qué direcciones llevan? La misma. La misma. Entonces ese voltaje se queda positivo. ¿Preguntas o dudas de esto que acabo de explicar? ¿No hay duda de por qué nos queda así? No, profesor. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Ahora hay que calcularlo y aquí ya es donde decimos, esto es, para que se sepa qué vamos a hacer, pues el voltaje de 15i va a ser igual a 15i por la corriente que es J2. Y el voltaje de 20 va a ser igual a 20 por su corriente que es J3. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. ¿No? Recuerden que el signo es por los sentidos, pero el voltaje así lo obtenemos nada más. Ya que lo obtengamos, sustituimos el signo que se debe por los sentidos de la caída de tensión con respecto a la corriente del elemento que estamos usando. ¿Sí? Profesor, ya queda 1 minuto de la clase. 1 minuto. Entonces, ahora sí voy a finalizar la sesión. Empiezo una nueva. ¿Se conectan, por favor?